cruce de caminos, una tarde de invierno se encontraron dos brujas. La una se llamaba Antasil y la otra Bondur. Eran expertas en sus artes, pero sobre todo eran expertas en el arte de la transformación, que permite a sus adeptos mutar de apariencia y naturaleza según su propia voluntad. La una se llamaba Bondur y la otra Antasil. Se dice que eran hermanas siamesas que habían sido separadas desde muy niñas en espacio y en lugar, y sin embargo se odiaban. El motivo del odio no era importante. Finalmente, los motivos de las luchas de los poderosos siempre serán los nuestros, igual de terribles, igual de mezquinos, no importa cuánto se empeñen en pintarlos de soberanía, honor, dignidad, patria. Siempre terminarán arrastrando pueblos y naciones enteras a la guerra. Y finalmente serán nuestros hijos los que luchen y mueran en ellas. Pues las brujas se habían comunicado por medios mágicos y habían decidido que en ese lugar remoto, lejos de miradas distantes y lejos de cualquiera que pudiera sufrir un daño, ellas resolverían sus diferencias de una buena vez. La una llegó por el norte caminando, la otra llegó por el sur, y cuando estuvieron a menos de un palmo de camino de tierra fría, se detuvieron, se miraron y no dijeron nada. De repente, Antasil se convirtió en un águila grande y majestuosa, de garras y pico de acero, y se abalanzó sobre su enemiga para arrancarle los ojos. Bondur, por su parte, se convirtió en una serpiente constrictora de piel verde y gruesa y se enrolló alrededor del águila para estrangularla. Antasil se convirtió entonces en agua para escapar de la serpiente y Bondur se convirtió en tierra para absorber el agua. Antasil entonces se convirtió en lombriz para comerse la tierra y Bondur se convirtió en un pájaro para comerse la lombriz. Este es el juego más antiguo, según dicen algunos, en el cual pierde quien no es capaz de encontrar una nueva forma, repeler un ataque o simplemente se demora demasiado. Y quien lo hace, no lo hace más que con la palabra y la imaginación. Y entonces la lombriz se convirtió en gato para comerse al pájaro y el pájaro se convirtió en perro para perseguir el gato. Y entonces el gato se convirtió en rabia para enfermar el perro y el perro se convirtió en tiempo que todo lo cura, todo lo mata. Y la rabia se convirtió en clepsidra para atrapar el tiempo y el tiempo se convirtió en roca para romper la clepsidra y la clepsidra en pico para romper la roca y la roca finalmente se convirtió en hacha para romper el mango del pico. Y así combatieron durante mucho tiempo, cada vez con más furor, sin importar cuánto hubieran cambiado sus formas. ¿Sí? Y así Bondur y Antasil fueron animales, plantas, ideas, objetos, categorías, todo aquello que tiene nombre. Y los caminos que cruzaban bajo la batalla, créanmelo, empezaron a confundirse con el camino que lleva al Templo de las Maravillas, el que construyó Yuma de Haydn cuando era rey, en el que se encontraba en verdad o en imagen absolutamente todo. Todo lo creado, lo no creado, lo creíble, lo increíble, lo concebible, lo inconcebible, todo aquello para el horror y el goce de su propio pueblo. Y hasta que Bondur, furiosa más allá de toda prudencia, se convirtió en hechizo, en magia pura de muerte y ruina. Antasil entonces asumió su propia forma y como bruja empezó a disolver el hechizo. Apenas si Bondur pudo transformarse de nuevo, pues en verdad se disipaba ante el poder de Antasil y entonces se convirtió en la espada Finor, la de la gesta de Alabul, la que corta la piedra y seca la carne y la que es amiga de la desolación. Y se abalanzó sobre su enemiga para partirle en dos. Y entonces Antasil, cuando la hoja estaba por atravesarla, se convirtió en Bondur. ¿Sí? Pensó que Bondur vacilaría al verse a sí misma fuera de su cuerpo y en efecto vaciló. Pues la hoja Finor, la espada terrible, la que en la gesta mató sin piedad al mismísimo Erra, al eterno, se detuvo. Y Bondur, para poder estrangularla con sus propias manos y hacerla pagar por el horror de verse a sí misma, entonces se convirtió a su vez en Antasil. Y entonces se vieron. ¿Sí? Bondur con la carne de Antasil, Antasil con la carne de Bondur, pero también con los pensamientos de la otra, con sus recuerdos, con sus motivos para la vida, el arte y el combate. Y en ese instante, las dos comprendieron a la otra como nunca antes habían comprendido nada en la existencia. Pero también, al verse desde esos otros ojos, al verse desde afuera, cada una a sí misma también se conoció. No pudieron seguir combatiendo, porque si seguían transformándose al final no iban a saber quién era quién. Además porque se sentían más cómodas en ese nuevo cuerpo y no les gustaba nada lo que veían allá. Decidieron partir cada una para su hogar hasta el día en que se vuelvan a comunicar de pronto por medios mágicos y decidan que ninguna puede soportar más la existencia de la otra.